Gracias al doctor Salcedo. Y por último, que no menos importante, ¿verdad? Contamos con el doctor Juan Ramón Jimeno, que es el coordinador del Centro de Referencia Español y también a nivel europeo en cardiopatías. Él trabaja también en el IMIP, en el servicio de cardiología, etcétera, y también es muy trabajador y en unos días hace un curso desde hace, no me acuerdo cuántas ediciones son, de cardiogenética, donde se presentan avances muy importantes en ese área, que es un área en desarrollo. Muchas gracias, Rosario, es un placer, y muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de nuestra experiencia en la unidad de cardiopatías familiares. Llevamos 16 años trabajando como unidad y presentaré también parte de nuestros resultados, algunas anécdotas y las cosas que funcionan y las cosas que no, y centrando un poco en nuestra participación en la red europea, pues para tener algunas nociones de cómo funciona y qué nos aporta. Bueno, muchas gracias por la visita, por los compañeros de Iberoamérica, que es un placer estar aquí. Nosotros tenemos colaboraciones con algunos centros iberoamericanos, principalmente argentinos, con los que hemos llegado al descubrimiento de nuevos genes. Hemos salido, ahora que se ha puesto aquí, publicaciones del IMIP, del Centro de Investigación, hemos salido en Clarín y en la Nación, a propósito de alguna familia murciana que comparte alteraciones genéticas con personas de familias de otros países. Y bueno, nosotros pues tenemos para ser centro CESUR y para ser centro europeo, pues pasamos una serie de auditorías en las que se valoran 3 aspectos fundamentales, que son pues tener una buena asistencia, experiencia y un buen equipo. Luego tener una experiencia docente y formadora, y tener una experiencia también en investigación, ¿no? O una línea de investigación. Y en ese sentido participamos del CIBER indirectamente a través del grupo de genética clínica, y del CIBER cardiovascular más directamente, que es el CIBER, la red española de investigación cardiovascular a la que pertenecemos. Bueno, estas enfermedades son raras. Tenemos algunas enfermedades menos raras y otras que son mucho más raras. Las menos raras, pero consideradas enfermedades raras, que tenemos es la miocardiopatía hipertrófica, la afectación muscular de origen genético, que afecta a 1 de cada 500 personas que van por la calle. Luego viene la dilatada, 1 por 2000 aproximadamente, con síndrome cutelar, que son enfermedades arrítmicas, la ritmogénica, que es 10 veces más rara que la hipertrófica, el Marfan, Brugada, distrofia muscular Steiner, taquicardia catecolaminérgica, enfermedad de Fabry, y hay otras que son mucho más raras de las que vemos. Pero el hecho de ponerlas aquí pues es también para ver un poco cuál es la prevalencia de las enfermedades que nosotros vemos en nuestra población, con lo cual es una unidad que tiene mucha actividad, porque hay muchas de estas enfermedades están en nuestra población, hay muchos pacientes. Esto es una revisión que hicimos hace 2 o 3 años en mayor profundidad de lo que llevábamos visto, y ya habíamos visto 10.000 personas. Entonces fuimos a ver cuál era la rentabilidad de la unidad, qué patologías veíamos con más frecuencia, y era pues la miocardiopatía hipertrófica. Es casi 1 de cada 2 pacientes nuevos que vemos unas 300 familias nuevas por año, y supone un screening a una población muy importante de familiares. A lo mejor vemos 3 o 4 familiares por cada paciente índice. Son de herencia autosómica dominante la gran mayoría, con lo cual es un 50% de posibilidades. Y aquí una de las características que definen estas unidades de referencia cardiopatías familiares es que llevan asociada una importante morbilidad y mortalidad, y fundamentalmente es llamativo por el hecho de que tenga una asociación con la muerte súbita.
en pacientes jóvenes. Entonces, bueno, pues aquí en las familias que llevábamos vistas hasta este momento, que eran 2.300, pues había 951 casos de muerte súbita en esas familias. Entonces, que una edad media de 40 años, pero hay desde niños hasta personas más mayores. Y estas son todas las patologías que tenemos, algunas son musculares, otras son arrítmicas, fundamentalmente son 8 enfermedades principales. Esto nos ha permitido, pues ya llegar a un cierto número, pues hacer algunos estudios de prevalencia, incluso dentro de nuestra propia región, y ver lo que estimamos y lo que encontramos de la prevalencia en la población. Y entonces vemos algunas diferencias que nos han resultado un poco llamativas, a pesar de que tiene sus sesgos, obviamente, porque somos un centro de referencia, y no quiere decir que todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica nos los vayan a mandar para que lo veamos nosotros y le hagamos un estudio o un asesoramiento más dedicado. Pero se ven diferencias en la región, en la distribución de casos de miocardiopatía hipertrófica, pues parece que estarían más representados en Yecla, o a lo mejor los Brugadas están más en la zona central y la zona de la costa, ¿no? Que quizás sí responden a variaciones regionales en la prevalencia de enfermedades que son genéticas y que en algunas ocasiones tienen un claro efecto fundador, y las familias viven cerca de donde vivieron sus antepasados, ¿no? Hemos descubierto en todo este tiempo que algunas patologías que no les hacíamos mucho caso y no pensábamos que era familiar, realmente sí lo son, como la miocardiopatía dilatada. Antes, a la miocardiopatía dilatada pensábamos que era por un virus, por un tóxico y tal, y ya vemos que no, que la rentabilidad del estudio familiar y genético es exactamente la misma que la miocardiopatía hipertrófica, que es el paradigma de enfermedad genética cardíaca, ¿no? Entonces, pues este es un paciente de 45 años que venía a la consulta con un electrocardiograma llamativo, no voy a entrar a describirlo, pero llamativo, y entonces después de llevarlo 2 o 3 años viendo en una consulta de insuficiencia cardíaca avanzada, nos dijo que tenía un hermano gemelo, y entonces dijimos, bueno, un hermano gemelo, entonces lo vimos y tiene un electrogemelo y tiene una disfunción ventricular gemela. Tiene otro hermano que está también afectado, que no es gemelo, y tiene otro electropatológico que no es gemelo, y una hermana sana, ¿no? Y entonces hemos ido aprendiendo. Este es un caso también muy llamativo que nos ha llevado a toda una historia, y que dentro de 2 semanas tenemos una reunión aquí con otros grupos precisamente para discutir esta subenfermedad dentro de la miocardiopatía ritmogénica. Y es una chica joven de 27 años, no voy a entrar en muchísimos detalles, que vino a la puerta de urgencias por un síncope, perdió conocimiento. Se le hizo un electrocardiograma que era muy llamativo, se ve que tiene muy bajo voltaje, tiene pocas rayas. Pacientes, algunos de ellos lo identifican muy bien, dicen, bueno, yo es que veo pocas rayas, yo no veo poco voltaje. Y efectivamente, y esa es una de las características de esta enfermedad. Esta chica tenía una debilidad del corazón, no era una debilidad muy llamativa, pero al poco tiempo hizo una arritmia, una taquicardia ventricular, acabamos poniéndole un desfibrilador. En el estudio genético, inicialmente no tuvimos éxito, vamos aprendiendo también, la genética ha evolucionado mucho en pocos años, pero al final encontramos la alteración genética está en un gen que se llama fosfolamban, que es un gen muy pequeñito que tiene que ver con la distribución del calcio, el manejo del calcio dentro de la célula que tiene que contraerse, que es el miocardiocito. Entonces, bueno, después este caso nos pusimos en contacto con un grupo de Holanda y resulta que son parientes de hace 400 años. Y ahora, dentro de unos días, vendrá este hombre, Van Tintelen, que fue el que primero nos escribió, que ponía aquí, queridos amigos españoles, y que pensamos que estas familias están emparentadas, y efectivamente lo son. Se ha hecho estudios de haplotipo y son parientes. Y entonces, lo más importante de esto, y que no voy a entrar en muchísimos detalles, es que los pacientes holandeses han tomado el liderazgo en la investigación de la terapia génica de esta enfermedad. Y entonces han conseguido ponerse delante de los profesionales, organizar un equipo de investigadores a nivel mundial para encontrar la cura de esta enfermedad que afecta a 1000 personas en Holanda y a 30 murcianos diagnosticados, que debe haber más, obviamente. Entonces, pero están ya tienen el compuesto para hacer la terapia génica a nivel animal y que está funcionando muy bien, y dentro de poco llegará el momento del ensayo clínico. Pero no ha sido iniciativa de los médicos, los cardiólogos, los genetistas, sino que han sido los propios pacientes los que se han organizado en una asociación muy potente y han llegado a este nivel, ¿no?
desarrollo. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Este es nuestro líder a nivel de la red europea, que es Arthur Wilde, que también participa en esta asociación holandesa que quiere curar la mutación por Forfoland-Van, y ya hablaré un poco más detenidamente en lo que es el ERN, muy brevemente. Este es otro caso solo ilustrativo de otra enfermedad diferente, no muscular, sino eléctrica, que es el síndrome de Cute largo. Este es un chico joven, 20 años, sentado estudiando, pum, cae al suelo, pierde conocimiento y tiene un síndrome de Cute largo. Pues el estudio genético permitió diagnosticar pues, a 13 personas que están afectadas de Cute largo. Es una enfermedad que tiene un fácil tratamiento, una muy buena respuesta al tratamiento, y estos pacientes están en seguimiento y no han tenido ningún problema durante muchos años. Pero el no conocerlo los pone en riesgo de tener arritmias peligrosas para la vida. Y es una causa pues, relativamente importante de muerte súbita en gente joven. Y bueno, el funcionamiento de la unidad, nosotros es una unidad multidisciplinar, fundamentalmente implica diferentes secciones de cardiología pediátrica, pero también hay genética médica, está el centro de bioquímica, Isabel que estaba aquí, tenemos un laboratorio de cardiogenética específico y tenemos patólogos, hay forenses, hay médicos, hay cirugía cardiovascular también, obviamente, y aquí recibimos los casos, se hace un árbol familiar bastante detallado, se recogen las muestras del sujeto índice, se comprueba el fenotipo, porque a veces parece una hipertrófica pero tiene algo más, a veces un Cute largo pero además tiene un brugada, a veces las familias a veces tienen formas mixtas y dependiendo de la enfermedad, si es familiar, si es de riesgo o si el diagnóstico genético va a permitir cambiar el manejo clínico, se prioriza en qué casos se mandan para estudio genético y qué casos se continúan con un estudio clínico. Hay algunas que son sindrómicas que van directamente a la unidad de genética médica, como pueda ser el Marfan, algunas enfermedades mitocondriales o congénitas o sindrómicas, y otras, pues hay una parte que se hace fuera, generalmente la ultrasecuenciación se hace fuera, y lo que son los casos de predictivos para los familiares se hacen en el hospital. Las rentabilidades de nuestros estudios genéticos pues son estas. En la hipertrófica tenemos más de un 50%, en la dilatada más de 50%, en la ritmogénica un 50, un 40%, en la brugada poca rentabilidad. Aquí estamos trabajando en proyectos internacionales de GWAS para identificar nuevos genes con un grupo holandés, y en el Cute largo tenemos un 50%. Se hacen anualmente 200 estudios NGS y 1000 estudios predictivos anuales. Esta es la organización un poco de la unidad, a decir que también hay que decir las cosas de dificultades, que la unidad funciona bien gracias a la dirección del centro y la dirección de servicios murcianos, que nos ha estado apoyando continuamente, pero hay dificultades. Ninguno de nosotros nos dedicamos completamente en dedicación exclusiva a esta actividad, sino que a la hora que es, pues tengo que decir que trabajamos a tercios, quintos y cuartos, pero entre todos con un gran entusiasmo conseguimos llegar a término nuestro propósito, ¿no? Aquí vienen destacados un poco las tareas. Decir que en las enfermedades genéticas, enfermedades raras, la información es vital. O sea, la persona que entra con una enfermedad rara, una enfermedad genética, tiene que tener acceso a la información con mucha facilidad. Nosotros tenemos aquí un libro que hemos hecho, que además es un requisito para ser centro europeo, que bueno, aquí dejo unos cuantos ejemplares y todavía el paciente sale con este libro. Muchas veces de la consulta sale un poco confundido, ¿no? Porque es normal, sobre todo en el momento del diagnóstico, y aquí pues tiene acceso a información impresa y a información online. Entonces la página está en inglés y en español, y tiene acceso al libro de información de cada una de las patologías. Esta es la web de la red europea. Ya digo que son 25 centros del Gallhardt, es la única red de cardiología a nivel de centro de referencia. Hay 25 centros de diferentes países y nosotros somos uno de los 3 centros españoles, junto con un centro de Madrid, que es el Puerta de Hierro, y el Sant Joan de Déu de Barcelona. O sea que nos ha permitido no ya participar en esto de nivel asistencial, sino tener un contacto de formación, de docencia
y de investigación muy importante con centros pioneros a nivel europeo, ¿no? Inicialmente pensábamos que el hecho de pertenecer a la red europea suponía que los pacientes de Murcia se iban a ir a Londres o los pacientes de Londres iban a venir aquí si es que nosotros teníamos la experiencia con una patología concreta, con una mutación concreta, porque resulta que tenemos aquí más familias que en otro sitio, o por una técnica de tratamiento específica. Y realmente esta no era la filosofía, nos dimos cuenta enseguida que no es esa la filosofía. La filosofía es de ofrecer la experiencia de los 25 centros y todos los grupos liderados por cada uno de los centros para compartir dentro de la red online y para comentar los casos online con un sistema muy muy seguro y que sirviera también pues para todo, para transmisión, para mejorar el conocimiento de esas enfermedades en la sociedad, para transferencia, para investigación, para producir diferentes documentos de consenso, para muchas cosas, muchas iniciativas, y aquí hay un listado de diferentes objetivos. Bueno, este es el grupo de los 25, que obviamente tiene que haber grupos de asociaciones de pacientes, como esta es Esther Costafreda, a ver si la creo. Esther Costafreda es la fundadora del SAMS. SAMS es una asociación de Barcelona que es síndromes arrítmicos asociados a la muerte súbita. Entonces ella ha sido la chair de las asociaciones de pacientes dentro de la red europea durante unos años. Y aquí hay centros pues, de toda Europa. Entonces estos son los objetivos, que debe ser eficaz, que debe de facilitar el diagnóstico correcto, un tratamiento, debe perseguir, debe facilitar los centros de experiencia, el conocimiento, debe ser igualitario, todas estas son los objetivos de la red. Se hacen reuniones cada 3 o 4 meses, hacen reuniones, la última fue en París, la siguiente la tenemos en Roma, y esto es un sistema que venía a comentar porque es el sistema en el que comentamos los casos, que no quita que algún paciente pueda marcharse de un centro a otro, que sí que lo hacen también. 2 pacientes nuestros, por ejemplo, han ido uno a Londres y otro a Holanda, ¿no? Para valoración, pueden ir. Pero fundamentalmente lo que utilizamos es una herramienta como esta, y yo recibo una llamada y me dicen, tiene una tarea en la web de la red, en el sistema CPMS, y yo entro con mi clave, es un sitio muy seguro, entro con mi clave, esta mañana he entrado, y aquí me pone las tareas pendientes. Esto es un dashboard, esto del cuadro de mandos, y te pone ahí todo tipo de información, y tengo aquí los casos en los que estoy participando recientemente, que los han propuesto diferentes centros. Este es uno que presenté yo, y entonces subo toda la información de ese paciente y digo, yo quiero saber si me podéis echar una mano para encontrar el diagnóstico, debo poner un desfibrilador o no, tengo que hacer una biopsia, este es el resultado de la biopsia, me resulta difícil de interpretar, ¿qué quiero dar? Y entonces cada uno añade su comentario y se hace un informe que se le manda al paciente y a sus médicos. Bueno, pues esto es cómo funciona, tiene diferentes fases, ya digo que estamos aprendiendo también a utilizar esta herramienta y está funcionando bastante bien. Y ya para terminar, pues volviendo a lo que comentaba al principio, que es fundamental pues, para un centro de referencia, pues tocar todos los aspectos y estar siempre pensando en mejorar asistencialmente el tratamiento de un paciente o el diagnóstico, y además hay que registrar toda la actividad que se hace desde un punto de vista de la investigación, facilitar las terapias. En nuestro caso, nuestra línea hemos hecho 8 reuniones así anuales, ahora dentro de poco tenemos la siguiente, en la que hay un programa entero de todo el día que será en la sala anexa aquí para pacientes, por pacientes y para pacientes, y tenemos bastante actividad. Y luego la parte de investigación, pues hemos pasado por investigación clínica, clínica genética, modelos animales y terapias. Y ahora mismo pues tocamos las 4 fases y estamos empezando al desarrollo de nuevas terapias, porque ese también debe ser el fin.
Y nada más, muchas gracias por la invitación y es un gusto.